Bueno, bienvenidos hermanos una vez más a este tiempo de estudio. Como ya todos saben, estamos estudiando la consejería bíblica y pues hasta el momento ya hemos visto varios temas que son importantes en la consejería bíblica. ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Por qué? ¿Qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? La meta de la consejería bíblica, un poquito de historia de la consejería bíblica. Y el día de hoy vamos a ver los requisitos básicos de los participantes en la consejería bíblica. En consejería bíblica hay dos participantes. Número uno, el que tiene preguntas. Número dos, el que tiene las respuestas a esa pregunta. Algunos de hecho definen la consejería bíblica de esa manera: alguien con preguntas y alguien con respuestas. Entonces, el que tiene las preguntas tiene un solo requisito, que un poco debatible, pero consideramos que ese requisito lo tiene que cumplir. Y el que tiene las respuestas, que en el caso de los consejeros bíblicos van a ser ustedes, también deben de tener algunos requisitos. Antes de entrar a los 5 requisitos básicos que debe de tener un consejero bíblico, y vamos a empezar con el consejero bíblico, vamos a ver un pasaje en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 6, muy conocido por algunos de ustedes, y vamos a ver en este pasaje, el pastor John MacArthur cree que contesta a la pregunta: ¿cómo restaurar a los hermanos que pecan? ¿Cómo restaurar a los hermanos que pecan? Y el pastor MacArthur dice que hay 3 formas en restaurar al hermano que peca. Número 1, levantar al hermano. Número 2, sostener al hermano. Y número 3, edificar al hermano. Vayan conmigo a ese pasaje y leámoslo antes de entrar a las 5 características o 5 cualificaciones de los consejeros bíblicos. Dice este pasaje: hermanos, note usted que esta serie de imperativos, esta serie de trabajo que el apóstol Pablo le va a encomendar a los Gálatas, tiene que ver con los hermanos de la iglesia. No solo tiene que ver con los pastores, con los diáconos o con los líderes o con personas que supuestamente están capacitadas para dar consejería bíblica. Dicho sea de paso, todos somos llamados a aconsejar bíblicamente. Todos somos llamados a desarrollar el ministerio de consejería bíblica, desde el miembro más joven hasta el miembro más longevo. Todos son llamados a aconsejar bíblicamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, si alguno lo sorprende el pecado, o si alguno es sorprendido cuando está pecando, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para restaurar al hermano que peca? Número 1, levantarlo. ¿Quiénes son llamados a hacer esa tarea? Todos los hermanos de la iglesia y todos los hermanos que son espirituales. ¿Quiénes son los hermanos espirituales? La responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los miembros de la iglesia que son espirituales. Vosotros que sois espirituales. ¿Qué significa eso? Creyentes que andan en el Espíritu, creyentes que están llenos, o usar mejor la palabra, controlados por el Espíritu Santo, creyentes que manifiestan el fruto
del Espíritu Santo. Ustedes conocen Gálatas 5 en adelante, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, estas personas son las más cualificadas para poder ayudar a un hermano que peca. Porque la consejería bíblica tiene que ver con ayudar a personas que están pecando, consolar a personas que están sufriendo o ayudar a personas que no saben cómo realizar cierto tipo de tareas. Entonces, en esta parte de la consejería bíblica, donde no es alentar, sino ayudar a un hermano que está pecando, lo primero que tenemos que hacer es levantar al hermano. Vean ahí la palabra que aparece en el versículo 1 como una orden, no como una opción. Vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer con el hermano que fue sorprendido en una falta? Restauradle. Esta palabra se usa de dos maneras. Se puede usar, número uno, de los que pescan y tienen una red, o se puede usar de aquellos que trabajan con huesos, restaurar un hueso roto. Y ninguna de estas formas trabajan bien si están malos. Un hueso roto, usted no puede caminar con el pie roto, con un hueso del pie roto. Usted no puede pescar con una red rota. Entonces se usa esta palabra para reparar esa red y que vuelva a funcionar como debía funcionar. Se usa esta palabra para reparar el hueso roto y pueda volver a funcionar como debía funcionar. La idea en la consejería bíblica, la idea también en restaurar a un hermano que peca es restaurarle a su función de utilidad, a su función de utilidad. Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven en venir a la iglesia al más longevo, Dios lo ha capacitado con dones y talentos. Y Dios quiere que usted sirva a sus demás hermanos con los dones y talentos que Dios le ha dado. Pero cuando viene el pecado a su vida, cuando usted se ha encontrado en una falta, cuando usted se ha encontrado en un pecado, usted no puede ser útil para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces necesita consejería, necesita que alguien lo restaure. Esa acción de restaurar, dice Pablo a los Gálatas, tiene que ser con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La segunda forma en la que podemos restaurar a alguien que ha pecado está en el versículo 2, dice sobrellevad. Sobrellevad. Otra vez, es una orden, tanto restaurarle como sobrellevar, no tenemos opción a eso y es una orden que tenemos que realizarla constantemente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. La palabra carga que aparece ahí es diferente a la que aparece en el versículo 5. En el versículo 2 da la idea de una carga pesada que no se puede llevar fácilmente por una sola persona. Entonces se necesita la ayuda de otro. El punto es, mi esposa jamás podría levantar una bolsa de cemento. Entonces ella necesita la ayuda de mi fuerza para que ella pueda llevar la carga de cemento donde tenga que llevarla. Esa es la idea de cuando estamos ayudando a alguien a restaurarlo a su utilidad cuando ha caído en pecado. Hay situaciones, hay pecados, hay faltas que algunos no pueden llevar solos. Entonces necesitan la ayuda de alguien que es espiritual, que anda en el Espíritu, que está controlado por el Espíritu y que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado a ustedes. Y hay una advertencia cuando creemos que no necesitamos ayudar a los demás. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, o el que cree que no tiene que ayudar a alguien más dentro de la iglesia, tiene que recordar que no es nada y que está siendo engañado por sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces habrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. La tercera forma en que podemos ayudar a alguien a restaurarlo de su pecado es edificándolo. Versículo número 6. El que es enseñado en la palabra, o el que está siendo enseñado constantemente en la palabra, el que está siendo constantemente enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye.
En el español, enseñar, instruir, es la misma palabra en griego y la idea es como de un catecúmeno, alguien que está empezando a conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo ayudamos a alguien que ha caído en pecado? Lo levantamos, lo sostenemos, pero no lo dejamos ahí. Llevamos las cargas con ellos, los amamos, llevamos nuestras responsabilidades y lo edificamos, enseñándole a conocer la palabra de Dios, según lo que dice Hechos 20:27, enseñar todo el consejo de Dios y enseñándole también, siendo ese maestro sobre él, a obedecer la palabra de Dios, como dice Mateo 28:20. Habiendo dicho esto, entonces, vamos a ver las 5 características que debe de tener un consejero bíblico, una persona que tiene respuestas ante las preguntas de otro hermano. La primera de ellas es que los consejeros bíblicos tienen que estar llenos de conocimiento, Y vamos a usar el pasaje de Romanos 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Estamos viendo las 5 características que debe de tener un consejero bíblico, el que tiene las respuestas bíblicas a las interrogantes de ciertas situaciones. La primera de ellas es el conocimiento bíblico. Esta es la primera característica que debería de tener un consejero bíblico, una persona que quiere convertirse en consejero bíblico. Dice Romanos 15:14, pero estoy seguro, hermanos míos, no le cabe la menor duda al apóstol Pablo, y otra vez, miren el uso de la palabra ahí, hermanos. Esta tarea de aconsejar bíblicamente es para todos los hermanos de la iglesia. No olviden eso. No solo es para los pastores y diáconos, es para todos los hermanos de la iglesia. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que están en Roma, de que vosotros mismos estáis, ¿qué dice ahí? Llenos de bondad. Vamos a ver eso más adelante, pero ahorita vamos a ver llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Antes de ir a el conocimiento, observen la palabra amonestaros. Esa es una palabra clave en consejería bíblica y tiene que recordarla siempre. En griego esa palabra es nuteteo. Es una palabra compuesta y puede hacer que usted escuche esto que lo estamos repitiendo mucho, pero la repetición ayuda a aprender. La palabra griega nuteteo es una palabra compuesta por nous y titeimi. Nous es conocimiento y titeimi es poner, colocar. Entonces la idea de la palabra nuteteo es poner en la mente, poner conocimiento en la mente de las personas. ¿Y qué conocimiento? ¿Qué conocimiento es el que vamos a poner? O en otras palabras, regresando a Romanos 15:14, llenos de qué conocimiento necesitamos estar para realizar una consejería bíblica. ¿Qué conocimiento debe de existir en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser para ser un consejero bíblico? Muchos creen que tienen que estudiar psicología, muchos creen que tienen que estudiar métodos científicos de cómo ayudar para el cuidado del alma, pero la Escritura lo que nos dice es que tenemos que estar llenos. Yo puse aquí en mis notas de 4 cosas, pero enfatizar en 2 nada más. Tenemos que estar llenos, número 1, de las Escrituras. ¿Qué tiene que conocer usted para ser un consejero bíblico? Las Escrituras, la palabra de Dios, Y algunos de ustedes pasaron por Fundamentos de la Fe, y en Fundamentos de la Fe, el manual de la iglesia Grace nos enseña que para conocer las Escrituras tenemos que, en primer lugar, oírla. Usted debería de escuchar sermones, y si quiere ser un consejero bíblico debería de ponerse la meta de escuchar por lo menos un sermón diario. Usted debe de leer las Escrituras. Es triste, pero esta disciplina piadosa de leer la Biblia se pierde muchas veces en la mayoría de los cristianos y pasan tan ocupados en el día que no tienen tiempo de leer las Escrituras. Una forma o la forma más específica de conocer la Biblia es leyéndola por ti mismo. Otra forma, enseña el Fundamentos
el manual de fundamentos de la fe es estudiarla. Deberías de estudiar la Biblia, venir los miércoles, los domingos, escuela dominical, otros días entre la semana. Deberías de memorizar las escrituras, buscar la manera de aprenderte un versículo de memoria cada semana. Deberías de meditar en ella. De esta forma, con estas actividades, con estas disciplinas espirituales, tú puedes conocer las escrituras. Y necesitas conocer las escrituras, necesitas estar lleno, completo, hasta el tope es la idea de lleno, completamente, para poder ser un consejero bíblico. Y puede ser que seas subordinado a conocer las escrituras, pero necesitas conocer a Dios también para ser un consejero bíblico. Necesitas conocer a Dios. ¿Cómo es eso de conocer a Dios? Bueno, necesitas conocer la teología sistemática, comprarte un libro de teología sistemática. Necesitas conocer específicamente de esa teología sistemática los atributos de Dios. Conocer a Dios a veces tenemos una visión o una definición de lo que es Dios que no está en la Biblia. Y no podemos conocer a Dios fuera de la Biblia, porque este es el único instrumento que Dios ha usado para revelarnos quién es Él, cómo es Él y qué quiere que hagamos nosotros en esta vida y en esta tierra para la gloria de Él. Entonces tú necesitas conocer las escrituras, conocer a Dios, y vamos a dejarlo hasta ahí para avanzar un poquito más. Entonces, la primera característica que necesitas para ser un consejero bíblico, ¿cuál es? Conocimiento. Necesitas conocer las escrituras, necesitas conocer a Dios. La segunda característica que vamos a ver esta mañana para ser un consejero bíblico se encuentra ahí mismo en Romanos 15:14. En la primera parte del versículo decía, llenos de toda bondad. La palabra bondad ahí es la costumbre y el hábito de hacer buenas obras. La costumbre y el hábito de hacer buenas obras. No olvide que hacemos buenas obras no para justificarnos y ser salvos. Hacemos buenas obras como una evidencia de que hemos sido salvados. Así lo dice Efesios 10 y otros pasajes. Ahora, ¿cómo podemos hacer buenas obras si no amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos hacer buenas obras si no amamos a nuestros hermanos? No podemos hacer buenas obras si no estamos en una relación de amor a nuestros hermanos. Y yo voy a leerles algunos pasajes a ustedes para que podamos evaluarnos cómo está nuestra relación de amor para con los demás hermanos de la iglesia. Pensamos que amar a los hermanos es responsabilidad solo del pastor hacia los hermanos y los hermanos al pastor, pero recuerden que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Si uno se duele, todos se duelen. Si uno necesita ayuda, todos les ayudamos. Y en esa práctica del amor unos a otros, también tenemos que practicar el amor entre nosotros. Y la consejería bíblica requiere personas que estén llenas de amor para con sus hermanos. De hecho, usted no puede ayudar a alguien a cuidar su alma si usted no tiene un profundo amor genuino por esa persona. Miren lo que dice Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. La palabra amo ahí es un deseo intenso. Es un deseo con vehemencia. Es sentir un gran afecto. Pablo dice de los filipenses, yo tengo un gran deseo por estar con ustedes. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y pregúntese, ¿amo yo a mis hermanos así como Pablo ama a los hermanos de Filipo? Segunda a los Corintios 4:5. Porque no os predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros, la Reina Valera lo traduce siervos, pero la idea ahí es ser un esclavo por amor de Jesucristo. ¿Cómo estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Los estoy viendo como candidatos para servirlos o los estoy viendo como candidatos a que me sirvan?
En consejería bíblica somos esclavos de los que vienen con preguntas. No es un privilegio para ellos recibir consejería de nosotros, es un privilegio de nosotros aconsejarlos a ellos. Y nos vamos a convertir en sus esclavos por amor ¿a quién? Por amor a Jesucristo. Les vamos a servir a ellos. Segunda a los Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer, miren esto que hermoso, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué lindo. Estoy dispuesto a gastarme. Es como en la consejería bíblica, para ayudar a otros necesitas amarlos. Necesitas saber que vas a ser su esclavo, su servidor por amor a Cristo, y necesitas saber que hay momentos que te vas a desgastar a ti mismo con tal de que Él pueda encontrar las respuestas en la Biblia a sus problemas. Es como una vela. La vela para dar luz por consecuencia se va a gastar y se va a derretir. Es una idea que podemos ver cuando servimos en la obra del Señor. Nos desgastamos, pero ayudamos a otros a restaurarlos y a volverlos a su estado de utilidad. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y miren cómo dice el apóstol Juan: también nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Así tiene que ser nuestro amor por los demás hermanos en la iglesia. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es increíble esto. El amor que debo de tener para con mi hermano es similar, o debo de tomar a Cristo, a Dios mismo como ejemplo. Así como Él me amó a mí, así yo tengo que amar a mis hermanos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de otros. Y primera de Tesalonicenses 2:8, o primera de a los Tesalonicenses 2:8, dice el apóstol Pablo: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces nos preguntamos esta mañana, a la luz de estos versículos que hemos leído, ¿cómo estamos amando a mis hermanos? ¿Cómo estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Y cómo estoy considerando a mis hermanos a la hora de compararlos conmigo? En la consejería bíblica, el consejero bíblico necesita estar lleno de bondad, estar realizando constantemente buenas obras, y no puedes realizar buenas obras para con tus hermanos si no lo amas, si no lo sirves como un esclavo y si no lo consideras superior a ti mismo. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces nos preguntamos, ¿estoy amando a mi hermano así como dice la Biblia? ¿O no estoy amando a mi hermano como dice la Biblia? ¿Y qué puedo hacer entonces para amar a mi hermano como dice la Escritura? ¿Qué puedo hacer para servir más a mis hermanos en vez de estar esperando que ellos me sirvan? ¿Qué puedo hacer en vez de estarme quejando porque no me visitan o no están pendientes de mí? ¿Qué puedo hacer si estoy nada más buscando que me muestren amor en vez de mostrar yo amor primero? Así como Dios me amó primero a mí en vez de yo amarlo a Él primero. Un consejo que te podría dar esta mañana es estudiar en la Biblia, en tu palabra o en la Biblia, el amor de Dios y el amor de Cristo mostrado en las Escrituras hacia ti. Cuando buscas la manera de encontrar pasajes bíblicos que enseñen cómo ha sido el amor de Dios, es imposible que veas el amor de Dios en ti, observes todo lo que Él ha hecho, observes toda la obra salvífica llena de amor que Él tiene hacia ti. Es imposible que tú no puedas responder con amor a Él y hacia los hermanos.
te vas a desbordar de amor si esos pasajes llegan a tu corazón. Y no vas a estar pensando en ser servido, en ser amado, en ser respetado, en ser honrado, sino más bien en servir, amar y ayudar a otros. Entonces, ¿cuál es la primera característica para ser consejeros bíblicos? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las Escrituras, conocimiento de Dios. ¿Cuál es la segunda característica para ser un consejero bíblico? Llenos de bondad, hacer buenas obras, hacer buenas obras. La tercera característica la encontramos en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Vayan ahí si pueden. La tercera característica es sabiduría. Sabiduría. La tercera característica es sabiduría. Conocimiento, bondad, sabiduría. Dice Colosenses 3:16. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en, o también se puede traducir con, toda sabiduría. ¿Se recuerdan que en Romanos 15:14 vimos la palabra amonestaros, que es la palabra nuteteo? ¿Qué les dije que era la palabra nuteteo? Una palabra compuesta, nous, mente, titeimi, poner o colocar, que significa la palabra junta, poner en la mente. Ahora, vean ahí en Colosenses 3:16, ahí encontramos también nuestra palabrita clave en consejería bíblica, enseñándoos y exhortándoos. Esa es la palabra griega nuteteo, nuteteo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser consejeros bíblicos? Estar llenos de sabiduría. Podemos tener el conocimiento de las Escrituras, pero la sabiduría nos ayuda a responder a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Podemos tener un doctorado, podemos tener una maestría, podemos conocer la Biblia de pe a pa, pero si no sabemos cómo aplicar la palabra de Dios a cada uno de los casos específicos, no vamos a poder ayudar a nuestros hermanos a la hora de que vengan con sus preguntas. Necesitamos enseñar y exhortar unos a otros, y observen ahí esa frasecita, unos a otros. Nos recuerda también que la consejería bíblica es para quién. Están dormidos ustedes, hermanos, vamos a dar café mejor. Para todos, muy bien, para todos. Y el pasaje aquí nos lo recuerda otra vez. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Necesitamos entonces la sabiduría para saber cómo este pasaje puede ayudar a mi hermano en esta situación que está pasando. Necesitamos la sabiduría para saber cómo hablarle. A veces hay que hablarle con cariño, pero vamos a ver más adelante que a veces hay que hablarle con autoridad. A veces hay que llorar con ellos y a veces hay que reír con ellos. La sabiduría nos va a dar la capacidad de actuar como deberíamos de actuar en cada una de las circunstancias. La sabiduría debe de ser buscada por todo creyente. Y eso es lo que nos dice el libro de Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y hay muchos pasajes en Proverbios como el 4:7, ahí mismo dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Un pasaje más ahí, el 8:11, dice, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces la sabiduría puede ser adquirida, no es que nacemos con la sabiduría. Al parecer, mientras más estudiamos las Escrituras, mientras más nos sometemos a ella, podemos adquirir sabiduría. Y si quieres adquirir sabiduría, necesitas sí o sí leer y estudiar qué libro de la Biblia. Correcto, Proverbios. Si miras ahí en Proverbios 1 del 1 al 7, dice,
los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración. Y ahí puedes leer un poquito más. Entonces la sabiduría te guía a no cometer algunos errores que pudieras cometer si no conoces bien las Escrituras, si no conoces cómo aplicar correctamente las Escrituras. Muy bien, vamos corriendo. ¿Qué características necesita tener uno que quiere ser un consejero bíblico? Dijimos conocimiento, bondad, sabiduría y ahora la tercera, esperanza. Un consejero bíblico tiene que estar lleno de esperanza. Esa es la confianza de que Dios puede cambiar a cualquier persona. Tú vas a, Dios mediante tú recibas a alguien con problemas graves, con problemas terribles, y tú lo ves y dices, no, este no va a cambiar, este no puede cambiar, va a seguir en lo mismo. No eres un consejero bíblico, necesitas tener esperanza de que Dios puede cambiar al peor de los pecadores. Y si no, mira al hermano que tiene a la par, ese no tenía esperanza y mira cómo el Señor lo cambió. Dios puede cambiarnos a todos. ¿Dicen amén? Hay un libro que se llama Haciendo cambios que perduran, del Dr. Wayne Matt. En su libro, en uno de sus capítulos, él habla la certeza del cambio, la certeza que debemos de tener que las personas pueden cambiar, las peores personas pueden cambiar. Número 1 dice él, puedes cambiar debido al plan y el poder de la gracia de Dios. Recuerdan Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tú no crees que alguien puede cambiar, estás diciendo que la gracia de Dios y su misericordia son inadecuadas. Pablo le dice a Tito, la gracia de Dios hace posible que las personas vivan piadosamente. Entonces tenemos que tener esperanza en el poder y la gracia de Dios. Sigue diciendo el doctor Mack en 1 Corintios 10:3 que puedes cambiar debido a las promesas de Dios. Este pasaje es muy conocido por nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces podemos cambiar. Si dices que no puedes cambiar, si dices que una persona no puede cambiar, estás diciendo que las promesas de Dios entonces son mentiras. Tercer lugar, puedes cambiar debido a los mandamientos de Dios. En Efesios capítulo 4 hay una serie de mandamientos que el Señor le pide a la iglesia. Por ejemplo, le pide hablad verdad, airaos pero no pequéis, no hurten más, trabajen, no salgan palabras corrompidas, no contristez el espíritu, quítese de todos otros amargura, ser benignos, perdónense unos a otros. Entonces, si estos mandamientos que son pedidos por Dios a los miembros de la iglesia son mentira, entonces sus mandamientos son vacíos y vanos. No podemos decir eso. Tenemos que tener esperanza que las personas pueden cambiar por el plan, el poder y la gracia de Dios, por las promesas de Dios y debido a los mandamientos de Dios. Se puede cambiar, hay esperanza. Y la última, para ser consejero bíblico necesitamos autoridad. Conocimiento, bondad, sabiduría, esperanza y último, autoridad. Cuando Jesús fue escuchado por los fariseos, normalmente ellos enseñaban de un comentario del Antiguo Testamento, pero cuando Jesús vino, Él hablaba desde el Antiguo Testamento, desde las Escrituras, desde la palabra de Dios, y todos cuando lo escucharon quedaron sorprendidos y decían, habla como quien tiene autoridad. En la consejería bíblica muchas veces vas a tener que hablar con autoridad, vas a tener que hablar
y acusar los pecados y la transgresión de algún mandamiento claro que veas que esa persona está cometiendo. Si viene a ti un aconsejado y está teniendo luchas con la homosexualidad, tienes que tener el conocimiento, la sabiduría, la bondad, pero también la autoridad para decirle: abandona ese pecado, abandona ese pecado. Si alguien viene a ti con problemas de alcoholismo, de la misma manera. Si alguien viene a ti y no se está congregando en la iglesia y quiere cambiar, tienes que tener autoridad para decirle y explicarle el pecado que está cometiendo al no congregarse como la Escritura manda. Y así vas a encontrar en muchas de las sesiones de consejería bíblica algunos pecados que no puedes pasar por alto, que no puedes hacer concesiones y que no puedes dejar: mira, está bien, vas a cambiar, sino que con autoridad, con amor, con sabiduría, con bondad y con las Escrituras, enseñarle a esta persona que tiene que cambiar. Muy bien. Vamos volando. 5 características que deben de tener todos los que quieren convertirse en consejeros bíblicos. Dijimos: conocimiento, bondad, sabiduría, esperanza y autoridad. Eso es con el que tiene las respuestas. Pero los que tienen las preguntas también deben de tener un requisito. Y esto es un poco debatible en el mundo de la consejería bíblica. Vamos a considerar la postura de James Adams. Si no conocen James Adams, él es el fundador, por así decirlo, o el que inició este movimiento, esta restauración del movimiento de la consejería bíblica. Allá por el año 1970 él escribió un libro que se llama Capacitados para Orientar. De ahí entonces tomamos esta postura de que no podemos aconsejar, técnicamente, no podemos aconsejar bíblicamente a un incrédulo. ¿Por qué? Por la condición en la cual se encuentra un incrédulo. ¿Qué dice Juan 3, 19 al 21? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, un incrédulo, según este pasaje, no ama a Dios. Uno más, primera a los Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en primer lugar, un incrédulo no ama a Dios, un incrédulo no comprende las Escrituras, y recuerda que para poder ser un consejero bíblico necesitamos estar llenos de las Escrituras, y lo que tú vas a hablar y decir es las Escrituras. Entonces, si él no puede percibir las Escrituras, no puedes entonces aconsejarlo técnicamente a él. Y Efesios 2:1 para mí es el pasaje más claro con respecto a por qué no podemos aconsejar técnicamente a los incrédulos. ¿Qué dice Efesios 2:1? Ustedes se lo saben. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Los muertos, espiritualmente hablando, no pueden escuchar las Escrituras. No pueden escuchar las Escrituras y responder a ellas. Romanos capítulo 8 nos habla acerca de que no tienen el Espíritu Santo para engendrar un cambio verdadero. Entonces tienes ante ti a uno que no ama a Dios, que aborrece a Dios, que odia a Dios y lo desprecia. Tienes uno ante ti que no puede comprender las Escrituras, y tienes uno ante ti que es un cadáver, está muerto, no tiene vida. Tienes enfrente a ti a alguien que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo él va a producir un cambio? Cualquier cambio que podamos provocar en una consejería bíblica, entre comillas, a un incrédulo, será nada más moralista. No será un cambio profundo. Ayudaremos a cambiar su comportamiento, lo ayudaremos a dejar las drogas, el alcohol, algunas prácticas ilícitas, pero el cambio profundo en el cual buscamos en la consejería bíblica, que es el cambio del corazón, no lo vamos a obtener. Porque ¿quién es el que hace el cambio en el corazón? El Espíritu Santo, Dios mismo, la palabra de Dios. Y un incrédulo no puede recibir todo esto.
Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando un incrédulo viene a preguntarnos? ¿Qué hacemos cuando un incrédulo viene buscando problemas, viene a buscarnos para ayudarlo en sus problemas con el matrimonio? ¿Qué hacemos con un incrédulo cuando viene a buscarnos cuando tiene problemas con el dinero? Tienes que ser muy, muy sabio. Tienes que predicarle el evangelio. Tienes que predicarle el evangelio. Tienes que infundirle esperanza tomando algunas medidas mínimas y no diciéndole o no enseñándole que las promesas que han sido dadas para los creyentes pueden ser aplicadas también a él. Y tienes que advertirle, querido hermano, que si él rechaza el evangelio, va a tener consecuencias graves. Y veamos Proverbios 13:15 para ir terminando. ¿Qué dice Proverbios 13:15? Proverbios 13:15. El buen entendido da gracia. Y sigue diciendo el proverbio, mas el camino de los transgresores, ¿cómo es? Es duro. Entonces, todas las personas que vienen a ti buscando un consejo, una ayuda para sus problemas, técnicamente no puedes aconsejarlo desde las Escrituras, pero sí puedes predicarle el evangelio y buscar el arrepentimiento, buscar que él pueda rendir su vida a Cristo para después probablemente tener una largas sesiones o un largo número de sesiones. Creo que estamos bien, hasta aquí. Había un montón de cosas más, pero creo que eso fue suficiente. Además, ustedes la otra semana olvidan esto y no hay ningún problema. Muy bien, qué bueno. Vimos entonces los requisitos para ser un consejero bíblico y los requisitos para ser aconsejado. Los requisitos para ser un consejero bíblico es conocimiento, bondad, sabiduría, ya se me olvidaron a mí, sabiduría, esperanza y autoridad. Y el requisito para aconsejar para el que viene a ser aconsejado es que sea creyente. Y quiero recalcar aquí que no es que estamos despreciando a los incrédulos, solo estamos tratando de ser bíblicos. No podemos aconsejar técnicamente desde las Escrituras a un incrédulo por la condición en la que él está, pero por amor a Cristo y por amor al evangelio le predicamos el evangelio para que él venga a Cristo. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por la paciencia de mis hermanos, gracias por tu palabra que es verdad, que es vida. Ayúdanos a ser consejeros bíblicos, ayúdanos a desarrollar esas características en nuestra vida diaria y de esta manera poder aconsejar bíblicamente y ser los consejeros bíblicos que tú quieres que seamos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.